Y a esta hora estamos comenzando ya el espacio Adelante en la Fe, que como cada martes tenemos oportunidad de compartir en la sintonía de Radio Abarán. Saludamos ya hoy a don Alberto Guardia, que está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, pues sí, aquí estamos para seguir adelante en la fe. Como siempre, primero escuchando las ilustradoras palabras de Jesús en el Evangelio y luego comentando algunas otras festividades que vamos a tener durante esta semana, tanto el día de hoy, que es la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, o el día 14 de febrero, que mucha gente dice el día de San Valentín, pero que en la Europa central y oriental pues celebran sobre todo sus santos patronos, y que también son copatronos de toda Europa, Cirilo y Metodio. Así que escuchemos primero este Evangelio. Os aseguro, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, pues quien mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo de juicio, y el que llame estúpido a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame necio será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que devuelvas el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y arrójalo de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros que dejar ir todo tu cuerpo al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya al infierno. Se dijo también: cualquiera que repudie a su mujer, dele libelo de repudio. Pero yo os digo, todo el que repudie a su mujer, fuera del caso de concubinato, la expone a cometer adulterio, y el que se una con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en vano, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no. Lo que pasa de esto, del maligno viene. Bien, pues nos disponemos a comentar este Evangelio, que como vemos es un fragmento del Sermón de la Montaña. Es un largo sermón que pronunció Jesús, donde va tocando muchos temas, en los cuales va explicando pues la nueva forma de vida de aquellos que quieren entrar en el reino de Dios, es decir, que lo aceptan como maestro y quieren aprender, son discípulos del maestro y quieren aprender el modo en que se puede tener a Dios por rey, es decir, se entra en el reinado de Dios. Y por lo tanto ya no somos esclavos de ningún poder de este mundo, ni de ninguna ideología, ni de ninguna otra cosa. Y entonces, ¿cómo de un modo práctico se entiende este pertenecer al reino de Dios? Pues entonces Jesús lo va explicando. La máxima fundamental es que nuestra justicia, en hebreo lo hemos comentado alguna vez, la palabra dikaiosine, dikaion, justicia, significa lo que para nosotros hoy es santidad. Es decir, los hebreos a un santo, a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, no la llamarían santa, sino la llamarían justa. Es como ellos llaman a los santos, los que son justos porque han hecho el bien. Jesús nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Es decir, que debemos de ser más santos que los escribas y los fariseos, más buenos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Pues es el lenguaje común que nosotros decimos en español, muy sencillo. Yo ni robo ni mato. Y Jesús dice que no debemos de conformarnos con yo ni robo ni mato. Es decir, con la omisión o con la falta de acción o con la no intervención, el no intervenir. Así que Jesús va comentando los 10 mandamientos. Hemos escuchado algunos: no cometer adulterio, no matarás, no al divorcio, no jurar en vano, no tomar el nombre de Dios en vano, y los va ampliando. Es decir, no basta solo con abstenerse de hacer esto. Es necesario que demos un paso más.
para que tengamos una justicia mayor que la de los que los fariseos, es decir, que para que seamos santos. No basta solo con ser una buena persona que no hace nada, sino tiene que implicarse en el bien. Uno tiene que actuar, tiene toda la vida desplegar esta justicia, esta santidad que se adquiere en el reinado de Dios por el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, comento dos de los muchos preceptos que ha dicho Jesús. Jesús anuncia el precepto antiguo, que es muy general: no matarás. Pues sí, no matarás. Parece que se puede limitar únicamente a esto, a no matar a nadie, no asesinarlo. Y el Jesús añade: pero es que nosotros matamos de palabra. Y por eso ha dicho: es que cuando insultas al hermano, cuando lo juzgas, cuando lo condenas, lo estás matando. Y por lo tanto, no estás entendiendo el sentido de este mandamiento, de esta forma de vida, de este modo de vida, que no consiste únicamente en no ser violento físicamente con nadie, sino no agredir a nadie. Y cuando tú agredes a alguien de palabra, lo mejor que puedes hacer es reconciliarte. Reconcíliate antes de ir al templo a ofrecer tu ofrenda, etcétera. Porque si no, entonces sí que se te aplicará la justicia. Así que intenta arreglarte mientras vayas de camino, porque entonces pagarás lo que te merece. La vida te devolverá lo que has hecho. Jesús nos ha enseñado esto, que es un principio que los antiguos lo tenían muy claro, porque tenían una experiencia clara y distinta de las consecuencias de sus actos. Nosotros tenemos menos conciencia de ello, no somos conscientes de que todo lo que hacemos en la vida, sea bueno o malo, nos repercute antes o después. Antes o después. Así que según la actitud que tenemos en la vida y según cómo tratamos a los demás, luego la vida nos va a tratar así a nosotros. Entonces, si nosotros somos gente prepotente, gente orgullosa, gente que creemos que llevamos siempre razón, que siempre estamos haciendo valer de nuestros derechos, que estamos siempre haciendo de valer de lo que esto nos lo merecemos, ¿sabes lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que cuando te encuentres en una situación de debilidad, cuando tengas precariedad laboral, cuando haya dificultades con hipoteca, una serie de cosas, te van a tratar como tú has tratado al mundo. Y entonces te van a aplicar, no va a haber misericordia para ti, porque tú no la has tenido con nadie. Entonces se te aplicarán las leyes, se te darán cobrar, pagar eso, te despedirán, y por eso, y dirás: ¿cómo he llegado a esta situación? Pues precisamente por cómo has estado actuando antes. Así que Jesús dice: arréglate cuando vas de camino. Es decir, la vida es un camino en el que uno tiene que llegar a acuerdo con los demás, con los que va caminando. Porque si uno es de los que no llega a acuerdo, si es un prepotente, que siempre está haciendo valer sus derechos, que quiere siempre imponer sus cosas, puede ser que en ese momento lo consiga. Pero la vida continúa, seguimos el mismo camino, y cuando te llegue ya el momento de pedir a ti, te van a tratar como tú has tratado a los demás. Y ya no podrás hacer otra cosa. Así que esto es un principio de sabiduría. Esto ni siquiera es un principio religioso, esto es un principio de inteligencia. Oye, mira que como trata a los demás, así te van a tratar a ti, Así que haz el favor de no limitarte únicamente a no pegarle a nadie, porque agredimos a la gente muchas veces con lo que decimos, con lo que hacemos, y así vamos generando contra nosotros que la vida luego nos lo devuelva multiplicado, y no debe sorprendernos que luego nos vaya tan mal. Lo mismo explica Jesús con lo del adulterio, con lo del divorcio, con lo de no jurar en vano. Todas las cosas que nosotros hacemos y hacemos daño al prójimo, al final nos acaban rebotando, para entendernos. Acaban afectándonos a nosotros mismos, aunque creamos que no. Y todo porque hemos puesto un listón demasiado bajo. Y nos hemos conformado en yo ni robo ni mato. Y no hemos tenido delicadeza, detalle, inteligencia, de ver todas esas pequeñas cosas que nos damos importancia en la vida. Por eso dice: si tu ojo te escandaliza, si tus manos te escandalizan, es decir, las cosas que uno hace, que uno ve, que uno colabora a hacer o no hacer, todas esas cosas se van acumulando en la vida, y luego te acaban haciendo arder en el infierno, en la gehenna, es decir, acaban quemándote, es decir, acaban destruyéndote. Así que hay que prestar atención a los pequeños detalles, incluso a las palabras que se dicen. Por eso, no juréis de ninguna manera, no prometáis, no pongáis la mano en el fuego por nada, porque luego uno tendrá que desdecirse, luego uno a lo mejor tendrá que cambiar, y por lo tanto tiene que ser lo suficientemente inteligente para no empeñarse, para no... Como veis, son detalles de la forma de vivir. Jesús, ya veis que desciende a muchos detalles para que la gente comprendiera qué significaba el reino de Dios al que él invitaba, la forma de vida que él proponía, que significaba un cambio total. Este podría ser el resumen del Evangelio de este domingo. Un cambio total, no solo en lo general, no solo en los principios, no solo en las ideas,
Y por lo tanto yo puedo cambiar de idea y seguir siendo igual de bueno o de mala persona. No solo es cambiar de idea, no solo es cambiar de mentalidad, lo veíamos hace 3 semanas, la invitación a la conversión, no solo cambiar de ideas tóxicas que me destruyen, sino cambiar comportamiento, formas de actuar. Y no grandes comportamientos, grandes formas de actuar, sino los pequeños detalles de la vida. A quien miro, donde pongo mi corazón, si pongo mi corazón deseando a otra mujer, ¿no? Muchos detalles, las palabras que digo, si juro, si no juro, el cómo me llevo a los demás, si llego a acuerdo, si no llego a acuerdo, si soy implacable y luego pues, me aplican a mí esa misma ley con la que yo he tratado a los demás. Es un cambio absoluto en todas las dimensiones de la persona y en todos sus detalles, para que la conversión, ese cambio de mentalidad, ese vivir en el reino, se manifieste y se demuestre en todas las circunstancias de mi vida. Jesús siempre desciende a lo pequeño y al detalle porque es donde se ve la verdad de las cosas y nos invita a tener una actitud frente a la vida no agresiva, una actitud frente a la vida de comprensión de la realidad, una mirada profunda, y que no juguemos tan rápidamente las cosas y que sepamos adaptarnos. Ya te digo, esto es enseñanza humana, de virtudes, ni siquiera es una enseñanza religiosa, es verdad, sabiduría. No se puede ir por la vida con prepotencia, con orgullo, con chulería, porque entonces es que la vida nos lo va a devolver, y nos lo va a devolver con una castaña bien fuerte, porque no hemos sabido adaptarnos, no somos gente flexible, no somos gente inteligente, no somos gente amable, y entonces pues vamos acumulando un resentimiento o un odio alrededor nuestro, vamos atrayendo, diría la gente así popularmente, la mala suerte, modo de decirlo, el lenguaje moderno, ¿no? La gente se quejaba, ay, ¿por qué no va tan mal? Mira, va tan mal porque soy un desastre. ¿Cómo que un desastre? Pues sí, ¿no te das cuenta que las personas que son amables, que son tal, que son cual, que son inteligentes, que tratan bien a todo el mundo, pues luego cuando tienen un problema, pues todo el mundo les ayuda? Porque son gente que ha sido siempre muy amable, muy simpática y muy colaboradora. Mientras que si tú has sido, pues eso, un prepotente, un chulo y un no sé cuánto, pues cuando te ha hecho falta a alguien, todo el mundo te da la espalda. Has dicho, bueno, párate, joder, perdón, se me ha escapado, tú te lo mereces. Y entonces Jesús dice, fijaos en esto, ¿os dais cuenta? Cómo la santidad, la justicia, tiene que ser mucho más que yo ni remo ni mato. Porque si te conformas solo con eso, la vida te lo va a devolver y no te va... Aprende a cambiar hasta los pequeños detalles de tu vida. Entonces verdaderamente reinará en ti el Dios, será verdaderamente hermano de los demás, etcétera, etcétera. Así que podemos quedarnos con esta enseñanza que, como vemos, se puede aplicar a todas las circunstancias de mi vida. Los jóvenes hoy en día lo atribuyen mucho a eso que llaman karma, ¿no? En la ley del karma. Sí, le llaman el karma, pero el karma en realidad, esto está estudiado en la filosofía, bueno, en eso no es otra cosa que la causa y el efecto. Es decir, todas las cosas que tienen una causa producen un efecto, ya está. Si yo causo un movimiento o una cosa, el efecto me llegará. Es un efecto boomerang, ¿no? Siempre acaba volviendo de donde ha salido. Y dicen, jo, qué mal karma. No, mal karma no, es que te lo has buscado, hijo mío. Hombre, si te has pasado la vida sin estudiar, sin hacer nada, sin tal, sin cual, pues no esperes que la vida te dé nada, ¿no? Claro, es lo que está proyectando, digamos, ¿no? Justamente, es lo que uno, entre comillas, atrae, ¿no? Pues el karma hace como referencia a energías, y efectivamente es así, ¿no? Efectivamente es así, en el sentido de que efectivamente nosotros, en cierta manera, irradiamos algún tipo de energía. Nosotros conocemos las electromagnéticas, o sea, conocemos mucho tipo la longitud de onda de la luz, conocemos muchas formas de transmisión de la energía por medio de ondas. El cerebro nuestro utiliza también ondas eléctricas, es decir, nosotros también estamos cargados de ondas. El corazón funciona también por medio de impulsos eléctricos. De hecho, cuando se para, pues da un impulso eléctrico, vuelve a funcionar. Y por lo tanto también nosotros, en cierto modo, con lo que hacemos, nos cargamos o nos recargamos o nos descargamos, a cierto modo, y así es como atraemos, entre comillas, o repelemos, pues lo bueno y lo malo. Eso es lógico. Si uno es de metal, pues atrae como un pararrayos, atrae el rayo. Si uno es de madera, pues lo repele. Esto también es sabiduría oriental y es verdad. También Jesús nos hablará de que hay que ser como un junco, como una caña. Dice, la caña cascada no la quebraremos.
que tiene que saber doblarse con el viento, y por lo tanto uno debe aprender en la vida a no ser muy exigente, a no pasarse de listo, y a no ir con la boca llena de derechos y de objeciones y de críticas y de quejas, porque entonces te va a ir mal, ¿no? Una persona que es así en un ambiente de trabajo, pues cuando tengan la menor oportunidad la echan, pues lógico, se quita del medio el cerizo este cerizo pesado, ¿no? Es que es lógico, es así, ¿eh? Entonces, ¿qué marcar más? No, hijo mío, es que no has aprendido que la vida muchas veces hay que escuchar, hay que sentir, hay que empatizar, hay que saber guardarse las opiniones y hay que intentar, ¿no?, llegar a acuerdos. Es lo lógico, es la forma de vida y es lo que debemos de actuar. Incluso te vendrá bien para la salud. Así tendrás menos tensión en tu cerebro, en tu mente, y estarás más relajado. Bueno, nos ha comentado también la onomástica importante que hoy se celebra de la Virgen de Lourdes. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Celebramos la Virgen de Lourdes, que es uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Solo le gana un santuario en América, la Virgen de Guadalupe. La emperatriz de América. El segundo, pues, después de la Virgen de Guadalupe, es la Virgen de Lourdes. ¿Quién no conoce la Virgen de Lourdes en Francia, en el sur de Francia, en los Pirineos? La aparición de la Virgen de Lourdes en Lourdes, ese pequeño pueblo que se llama así, cerca de las montañas del Pirineo, de la Cruz de Betagán y otra serie de lugares que hay en Francia preciosos en aquella parte del Pirineo, significó un auténtico cambio hace ya más de 150 años. Se celebró hace poco ese centenario. Apareció en un momento difícil de la historia de Europa, en el pleno siglo XIX, que significó un siglo de grandes contradicciones, de grandes luchas, revoluciones. Aparece la figura de María, la figura de la Virgen, para darnos un mensaje de esperanza. El mensaje de la Virgen de Lourdes es la oración. El mensaje de Lourdes es que la oración es curativa. Y por eso la gente va al santuario de Lourdes, el agua, que se utiliza siempre como signo de salud, ¿no? La gente va a bañarse, bebe el agua de Lourdes, etcétera. Lo que cura es la oración, y el agua nos recuerda al bautismo. El ser cristiano es lo que nos da la salud. Nos da salud porque nos bañamos continuamente en la gracia que viene del sacramento. Y a través de la Madre, la Virgen, que es madre de todos los creyentes, de todos los cristianos, y que simboliza también a la Iglesia, que es femenino. Es la Iglesia, el grupo de los discípulos de Jesús no se llama el Iglesio, se llama la Iglesia, está en femenino, porque tiene esa capacidad maternal, es como la Virgen, nos recuerda, es la madre que protege y cuida a su hijo por medio de los sacramentos, por medio de la gracia, por medio del perdón, de la misericordia. Por lo tanto, el ofrecer continuamente el que tú recibas un sacramento, que es lo que hace la madre, alimentar a sus hijos para que no pasen hambre, darles de la educación, enseñanza, colegio, ropa, todo eso que hace una madre, proporcionar al hijo todo para que crezca y no tenerlo ahí abandonado, es lo que hace la Iglesia. Y por eso en las parroquias, en todos sitios, insistimos siempre en ofrecer y dar, para que ninguno de los hijos de esta Iglesia, de ninguno de estos hijos de la Virgen María, le falte el alimento necesario para el crecimiento. Y lo hacemos por medio de enseñanza, que es la catequesis, lo hacemos por medio de alimentos, que son los sacramentos, ¿no? La comunión, el bautismo, la confirmación, para asegurarnos de que ninguno de sus hijos se pierde. Y María nos da la clave para tener siempre digámoslo así, un seguro en el que estar agarrados y no perdernos y no hundirnos en este mar de la vida, que es el de la oración. El rosario aparece como una cadena de salvación en la que yo me agarro. Yo, por medio de la oración a la Madre, sé que soy un hijo que nunca voy a perderme, y que voy a contar siempre con la protección de la Madre de Jesús y la Madre nuestra. Eso es lo que recordamos en Lourdes. La oración es curativa. La devoción a la Virgen, el tener presente a la Madre de Jesús como Madre nuestra, el rezar el rosario, etcétera, nos da la salud de alma y cuerpo, del espíritu, del corazón, de todo el ser. Y por eso es un lugar donde se han certificado, sin lugar a dudas, un montón de milagros por medio de médicos que han dicho que son inexplicables determinadas curaciones de personas que se han presentado allí y que han rezado con gran fe y devoción. Y es por eso tan famoso este santuario, porque se conoce también como un lugar, de los pocos lugares que hoy en el mundo, pues ocurren aún milagros, ocurren curaciones, y todo es gracias a esta proverbial intervención de María, que aparece a esta niña, Santa Bernadita Soubirous, que pues le dice, mira, comunica este mensaje al mundo, que se haga aquí una ermita, que se haga una iglesia, una capilla, que la gente venga a beber de esta fuente,
y alcanzará la sanación, la salvación. Es la misma palabra en latín, sanar, salvar, es lo mismo. Es curación interior. Cristo ha venido a sanarnos, dándonos a beber su propia sangre, y María nos da a Cristo, y nosotros podemos beber de la gracia de Cristo, del agua que brota del corazón de Cristo, que son sacramentos gracias a la Madre, que sigue ofreciéndonoslo, sigue dándonoslo en lugares como este, como el santuario de la Virgen de Lourdes. Bueno, y además en esta semana en la que tenemos una fecha tan señalada, o la que se celebra tanto, como es la de San Valentín, el próximo viernes, día 14, la Iglesia celebra otras onomásticas no tan conocidas, pero también importantes, ¿no? La memoria popular es San Valentín, que es un mártir de la época primitiva, tipo San Sebastián, como el patrón de Rico de otros sitios, ¿no? Los santos mártires, como San Damián, que también son mártires de la era primitiva, del primer cristianismo, del cristianismo en la era del imperio. Pero realmente la memoria que se celebra oficialmente en toda la Iglesia católica es la de San Constantino, Cirilo y San Metodio. Cirilo, también conocido en los países eslavos y de Europa del Este como Kirill, es un nombre muy típico entre los rusos también, Kirill. Kirill y Metod, Cirilo y Metodio, son los patronos de la Europa del Este y de toda Europa. Son copatronos junto con San Benito de Nursia, el fundador de los benedictinos, y las 3 santas patronas de Europa. Hay 3 santos, 3 hombres y 3 mujeres, que son Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que era de origen judío, Edith Stein, era su nombre, Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Así tenemos grandes personajes de todo el continente europeo. Una mujer nórdica, una mujer judía alemana, una italiana, San Benito de Nursia, que era también italiano, y los 2 santos eslavos, los padres de las naciones eslavas, Constantino, Cirilo y Metodio. Eran en el siglo IX, y fueron los que evangelizaron o cristianizaron parte de lo que era Rusia, Crimea, Rusia, o se conoció como Moldavia. Moldavia, que es una zona también conocida o estacionada cerca de las que eran las provincias los límites del antiguo imperio bizantino, que hoy es Grecia, y pues en Bulgaria, Hungría, ¿no? Todos estos países de origen eslavo. De hecho, el padre de Cirilo y Metodio era eslavo, la madre, perdón, era eslava, es decir, búlgara, para entendernos. Su madre era búlgara y su padre era bizantino, es decir, romano de Oriente. A mitades en el siglo V se dividió el Imperio Romano, que ocupaba todo el Mediterráneo, en 2 partes, la nuestra, la occidental y la oriental, que se empezó a llamar el Imperio de Bizantino, que es como se llamaba la ciudad, a la que le cambiaron el nombre, que era la capital, Constantinopla, y le pusieron Byzantium, y adoptaron o mantuvieron como idioma oficial, esto es lo importante, el griego, frente a la parte occidental en la que nos quedamos con el latín. De ahí vienen todas nuestras lenguas occidentales, francés, portugués, italiano, inglés, alemán, todas se escriben con caracteres latinos, con el abecedario latino. Pero en la parte europea, no fuera de una misma Europa, en la línea divisoria de Polonia, lo que hoy es Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, etcétera, todos esos países, pues adoptaron o fueron cristianizados por estos santos que inventaron un alfabeto, que eso no se llama alfabeto cirílico, por ser San Cirilo el primero en usarlo, porque estos pueblos eslavos, que son otra de las razas que hay en Europa, los pueblos eslavos, pues no tenían ningún idioma escrito. Entonces ellos fueron a enseñar el evangelio, a dar catequesis, a celebrar las misas, todas estas cosas, ¿no?, a estos pueblos que aún no eran cristianos, y aprendieron su forma de hablar y la transcribieron utilizando letras, una mezcla de letras del alfabeto nuestro, que es latino, y el griego. Y de ahí surge el alfabeto cirílico, que es con el que se escribe, por ejemplo, hoy el ruso. El ruso, el búlgaro, el moldavo, en fin, los idiomas que hay en la Europa del Este. Se escriben con ese alfabeto tan particular, que es una mezcla del latín y del griego. Es del siglo IX, y invención de estos 2 grandes misioneros que empeñaron toda su vida en llevar el cristianismo a los pueblos de Europa del Este que aún no habían sido cristianizados y no estaban aún
civilizados, pues tenían lenguas, pero no tenían escritura. Entonces unificaron la escritura para poder así anunciar el Evangelio. Cirilo y Metodio eran unos genios, eran unos sabios de la antigüedad. Se sabe que sabía 7 idiomas, era una locura lo que sabía Cirilo. Él había aprendido, pues eso, hebreo, griego, latín, arameo. Había aprendido toda una serie de idiomas antiguos que le ayudaron luego mucho a poder inventar. Es realmente prodigioso que alguien, una única persona, no es el único. Menrod en Armenia hizo lo mismo con el armenio, inventa un idioma. Imagínate que te dijeran que te inventes tú un idioma. Y que tú, pues con un papelico, te lo inventes entero, es decir, seas capaz de traducir en letras las sílabas que se pronuncian en un idioma concreto y determinado, de tal manera que todas las pronunciaciones estén reflejadas en esas letras. Y así es como se consiguió llevar el cristianismo a estos países, puesto que se tradujo toda la Biblia, el Evangelio, etcétera, todas las predicaciones en este idioma pan-eslavo, que con el tiempo pues se ha ido derivando en todas las versiones que hay. La más importante es el ruso, y que significó una iniciativa de la Iglesia cristiana de oriental, es decir, de los católicos que hablaban griego. En aquel tiempo la única división que había entre los católicos era la lengua que hablaban, que era o el latín o el griego. Entonces estas misiones de la Europa del Este las realizaron los católicos que hablaban griego, que tienen una forma diferente, distinta, tradiciones de celebrar, de rezar, etcétera, que es más de modo asiático, oriental, son más orientalizantes, y por lo tanto se distinguen de nosotros pues en las formas de pintar, de construir, ¿no? Las iglesias que hay en Oriente, en la Europa del Este, y en Rusia pues no tienen, por ejemplo, las torres en punta, que sería, por ejemplo, pues, típico de Occidente, sino que la tienen en forma de cebolla, en forma de bulbo, en forma son siempre esféricas, tienen otra forma de construir, de hablar, es un idioma diferente, distinto, es el mismo cristianismo, pero, digámoslo así, que inculturado en sus lenguas y en su idiosincrasia. Y este día 14 de febrero la Iglesia quiere recordarlo, quiso Juan Pablo II que se recordara a estos santos para que no olvidemos que Europa tiene 2 pulmones con los que respira, o digámoslo así, 2 estilos con los que se vive la fe cristiana: el occidental, el nuestro, y el oriental. El occidental ha desarrollado unos cultos y unas formas diferentes a los del Oriente. Ejemplo, en Oriente no hay procesiones. El cristianismo oriental no hace procesiones con santos. De hecho, ni siquiera tiene santos. De escultura. Son todos iconos, que es como ellos le llaman. Es decir, son todos tablas pintadas. Y si hacen una procesión es con las tablas pintadas, con los iconos, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, pues, tienen horror o llegaron a la conclusión de que las imágenes eran confusas, y que las imágenes podían llevar a la idolatría, y entonces, pues después de una serie de luchas y discusiones, decidieron que en sus iglesias no habría imágenes, no habría santos, solo pintados. No esculturas, sino pinturas. No esculturas, solo en pintura, en pintura. Y las iglesias de Oriente están todas pintadas, de arriba abajo, y son preciosas. Utilizan mucho el pan de oro, etcétera. Representan todo lo que hay en nuestras iglesias pintadas también, pero nunca con esculturas de santos, con iconos. De hecho, el retablo central de las iglesias se llama iconostasio, es decir, el gran lugar donde están los iconos principales, el patrón de la parroquia, como sea, San Miguel o quien sea, y detrás del iconostasio es donde se celebra la Eucaristía, la misa, que se sigue celebrando en los idiomas primitivos o los idiomas derivados de las lenguas cirílicas, de estas lenguas eslavas o del alfabeto cirílico del antiguo griego. Mientras que nosotros utilizamos la misa o celebramos según las lenguas derivadas todas del latín. Y por eso nuestra iglesia, o nuestro rito, nuestra forma de celebrar, de los bautizos, las bodas, todas las cosas, tiene de nombre rito latino, porque procede del latín. El rito latino lo tenemos igual, solo cambia el idioma, pero es igual en Francia, en España, en Italia, en América, porque ese fue que el rito latino está en América, y la guerra Suecia, Noruega, Dinamarca, es decir, todos estos países del occidente tenemos el rito latino.
Celebramos las bodas, los bautizos, igual, con otro idioma, pero igual, la misma forma. Y los de Oriente, los de Europa del Este, tienen el rito oriental o bizantino, que es totalmente distinto. Es igual la misa, pero es diferente. Más se caracteriza, para que nuestros oyentes lo comprendan, en que son bastante más largos los oficios que celebran, bastante más, doble o triple. Una misa normal en Oriente dura 3 horas, un bautizo 2, en fin, son muy largos, porque la mayor parte, por no decir el 100%, es cantado. Todo lo cantan. Es una costumbre que tenían en el Oriente de cantar, cuando rezaban. Y por lo tanto hablan menos que nosotros, todo es cantado. Y cantan con coro, a varias voces, hombres, mujeres, en fin. Y por eso, pues las celebraciones son más largas por eso, porque tienen como característica que son cantadas, que son de pie, no se sientan. Cuando uno va a la iglesia oriental no hay bancos, porque no se sientan nunca. Es todo de pie o hacen postración en el suelo, hay alfombras, en todo caso. Es otro estilo, otra forma de ser cristiano, más adaptado a la mentalidad y a las costumbres de los pueblos de la Europa del Este. Y el Papa Juan Pablo II, que vivía en Polonia, que es la mezcla de Oriente y Occidente, en Polonia, pues quiso que todos los europeos hiciéramos memoria de Cirilo y Metodio, para que fuéramos conscientes de que en Europa no solo estamos nosotros, también están los eslavos, los europeos del este, los moldavos, los rusos y los griegos, que son otra forma, otro estilo también de ser europeo y de ser cristiano, pero tan válido como el nuestro. Muy bien, hoy nos hemos acercado un poquito más a esa cultura también. Eso es. Y como siempre despedimos con música. Nos despedimos pues con una canción inspirada en la bienaventuranza, en el sermón de la montaña, que es un poco pues lo que vamos a ir leyendo estos últimos domingos que quedan, dos nada más, este y el siguiente, antes ya de la Cuaresma. Muy bien, pues así despedimos el programa hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.